¿Alguna vez te has sentido agotado, desanimado o incluso usado al intentar ayudar a alguien? ¿Y si te dijera que ese sentimiento podría ser una señal espiritual? Muchas veces, ayudar a personas con malas intenciones no solo afecta tu vida, sino que también puede alejarte de los designios de Dios. En este video descubrirás los tipos de personas a las que la Biblia nos advierte no ayudar, y esta enseñanza puede transformar tu vida espiritual de una manera poderosa. Si deseas vivir una fe alineada con la voluntad de Dios, no te pierdas esta oportunidad. Y antes de comenzar, recuerda que muchos de los que ven nuestros videos aún no están suscritos. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que edifican y fortalecen tu caminar. Vamos a aprender juntos cómo usar la sabiduría divina para ayudar sin alejarnos del propósito del Señor. La primera persona, el perezoso y lento en su caminar. En la vida espiritual hay lecciones que debemos aprender para vivir según los principios de Dios. Una de estas lecciones la encontramos en 2 Tesalonicenses 3:10, donde leemos: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Este mensaje es claro y directo, revelando la importancia del esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad personal. Después de todo, Dios creó al ser humano para trabajar y cuidar lo que Él nos ha confiado, como vemos desde el principio en Génesis, cuando Adán fue puesto en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. Sin embargo, la pereza es una trampa peligrosa. Cuando alguien elige vivir en la ociosidad, no solo rechaza el trabajo, sino también las oportunidades que Dios pone en su camino. Imagina a un amigo que constantemente te pide ayuda financiera, pero nunca da un paso para buscar un empleo o mejorar sus condiciones. Se vuelve dependiente de la generosidad de los demás, en lugar de esforzarse por cambiar su situación. Esta actitud no solo lo perjudica a él, sino que también puede consumir los recursos y la energía emocional de quienes lo ayudan. Es importante entender que ayudar a un perezoso no siempre es un acto de amor. De hecho, a menudo, al seguir ayudando, permitimos que permanezca en su zona de confort, lejos de las lecciones de crecimiento y responsabilidad que Dios quiere que aprenda. En Proverbios 6:8 se nos presenta el ejemplo de la hormiga, que trabaja diligentemente en el verano para asegurarse provisiones para el invierno. Este ejemplo de la naturaleza nos enseña la importancia de ser proactivos y diligentes. Cuando alguien se niega a trabajar a pesar de tener la capacidad física y mental para hacerlo, está ignorando un principio fundamental de la fe cristiana: colaborar con los planes de Dios. En Efesios 4:28, Pablo exhorta a que el que robaba no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este versículo nos recuerda que el trabajo no solo es una forma de sustento personal, sino también un medio para bendecir a los demás. ¿Cómo podemos manejar a una persona así? Primero, es esencial orar por sabiduría y discernimiento. No debemos juzgar severamente, pero tampoco podemos ser cómplices. Un ejemplo práctico sería ofrecer orientación e incentivos para que esta persona busque un cambio en su vida. Tal vez algo simple como ayudarlo a preparar un currículum o señalarle oportunidades de empleo. También es necesario establecer límites claros para evitar que la ayuda se convierta en una muleta. La Biblia nos enseña que la corrección es una forma de amor. En Proverbios 27:5 leemos: mejor es reprensión abierta que amor oculto. Reprender a alguien que se niega a actuar puede parecer incómodo, pero es una manera de demostrar un cuidado genuino. Imagina a un padre que nunca corrige a su hijo por su pereza. No lo prepara para la vida adulta, sino que lo está preparando para la frustración y el fracaso. La oración también es fundamental.
podemos orar a Dios para que abra los ojos de esas personas y les permita ver la belleza del trabajo y la contribución. Podemos meditar en el Salmo 90:17 que dice: «Sea sobre nosotros la bondad del Señor nuestro Dios, y confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos». Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta oración nos recuerda que el trabajo, cuando se realiza con fe, trae significado y propósito a nuestra vida. Otro punto importante es reconocer que existe una diferencia entre ayudar a alguien en una situación difícil y apoyar a alguien que no quiere hacer un esfuerzo. Si una persona está atravesando una crisis, como una enfermedad o el desempleo, nuestro papel es extender la mano con compasión. Sin embargo, cuando alguien hace del vicio un estilo de vida, nos enfrentamos a una decisión que debe ser evaluada con cuidado y en espíritu de oración. Finalmente, recuerda que Jesús nos llama a ser mayordomos fieles de los recursos que Él nos confía. Para ayudar a alguien, siempre debemos preguntarnos: ¿estoy contribuyendo al crecimiento espiritual y personal de esta persona o estoy impidiendo que aprenda las lecciones que Dios tiene para ella? Este discernimiento nos ayuda a actuar con amor y sabiduría según las enseñanzas de su palabra. La segunda persona, el orgulloso y arrogante. En el caminar cristiano, el orgullo es una de las barreras más peligrosas que pueden surgir entre el hombre y Dios. En Proverbios 16:18 está escrito: «Antes del quebrantamiento es el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu». Este versículo nos alerta sobre la naturaleza destructiva de la arrogancia, que lleva a la autosuficiencia y al distanciamiento del Creador. Cuando alguien se niega a admitir sus debilidades y su necesidad de ayuda, no solo impide su propio crecimiento espiritual, sino que también cierra las puertas para la acción de Dios en su vida. El orgulloso cree que puede hacerlo todo por sí mismo, como si su fuerza y sabiduría fueran suficientes para enfrentar los desafíos de la vida. Sin embargo, sabemos que la verdadera fuerza proviene de Dios y no de nosotros mismos. En Jeremías 9:23-24 leemos: «Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza. Pero el que se gloríe en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor». Este recordatorio nos muestra que el orgullo humano es vacío en comparación con la grandeza del Señor. La arrogancia también impide que la persona reciba ayuda, incluso cuando ésta se ofrece de corazón. ¿Has visto a alguien que rechaza cualquier tipo de orientación o apoyo diciendo: «yo sé lo que estoy haciendo»? Esta postura no solo crea un muro entre la persona y los demás, sino también entre ella y Dios. Santiago 4:6 afirma: «Pero Él da mayor gracia». Por esto dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Cuando alguien actúa con orgullo, resiste no solo la ayuda de los hombres, sino también la gracia divina. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14. El fariseo orgulloso oraba, exaltando sus propias obras, mientras que el humilde publicano reconocía su necesidad de misericordia. Jesús concluyó que el publicano fue justificado ante Dios, enseñándonos que la humildad es el camino para recibir el favor divino, mientras que el orgullo nos aleja de él. Ayudar a alguien arrogante es una tarea difícil y muchas veces ingrata. No importa cuánto ofrezcamos consejos o apoyo, esa persona tiende a rechazarlo, considerándose autosuficiente. Por eso, antes de insistir en ayudar, es fundamental buscar la orientación de Dios en oración, pidiendo al Señor que ablande el corazón de esa persona y la haga receptiva a la corrección. Sin esta intervención divina, todo esfuerzo humano será en vano.
Una forma práctica de tratar con los orgullosos es usar la palabra de Dios como herramienta para confrontarlos en amor. En situaciones específicas, citamos pasajes como Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, también viene la vergüenza, pero con los humildes está la sabiduría. Con humildad y sabiduría, podemos ayudar a la persona a reflexionar sobre su actitud. Sin embargo, es fundamental recordar que la verdadera transformación viene del Espíritu Santo y no de nuestras palabras. El orgullo no solo aísla a la persona, sino que también le impide experimentar el amor y la comunión que Dios ha planeado para su vida. Muchas veces, la arrogancia surge como una máscara para esconder inseguridades y miedos. Reconociendo esto, podemos acercarnos a los orgullosos con paciencia y compasión, sin ser cómplices de su actitud. Además, es importante establecer límites al tratar con alguien que es arrogante. No debemos permitir que la actitud de esta persona nos desanime o nos aleje del camino de la fe. Recuerda que incluso Jesús enfrentó a personas orgullosas, como los fariseos, y a pesar de eso, mantuvo firmemente su misión y su propósito. Debemos hacer lo mismo, confiando siempre en que Dios puede trabajar en el corazón más endurecido. Finalmente, una forma de impactar a los orgullosos es vivir por ejemplo. La humildad demostrada en nuestras acciones y palabras puede ser una forma poderosa de testimonio, como Jesús enseñó en Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando vivimos con humildad, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Esta reflexión sobre el orgullo nos lleva a entender que la arrogancia es una barrera que solo puede ser superada por la gracia de Dios. Sin embargo, es fundamental perseverar en la oración y en la paciencia, recordando siempre que el Señor es quien transforma los corazones. La tercera persona, la ingratitud. La ingratitud es una de las actitudes más dolorosas que podemos encontrar en el camino cristiano. Duele profundamente porque va en contra de uno de los pilares de la fe, la gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. La historia de los leprosos curados por Jesús, contada en Lucas 17, 11, 19, es un ejemplo poderoso. De los 10 curados, solo uno volvió a agradecer a Jesús. Entonces Jesús preguntó, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Este pasaje nos muestra cómo la gratitud es esencial y cómo su ausencia es común, incluso entre aquellos que experimentan grandes bendiciones. La persona ingrata muchas veces no percibe el impacto de su actitud. Recibe ayuda, apoyo o incluso milagros, pero actúa como si todo fuera un derecho y no un regalo. Esta postura no solo perjudica a quien ofrece la ayuda, sino que también refleja una desconexión espiritual. Después de todo, la gratitud es una expresión de humildad y reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ayudar a alguien ingrato es un desafío constante. Imagina extender la mano a un amigo necesitado, gastando tiempo y recursos solo para verlo actuar como si nada hubiera sucedido. Esta actitud puede agotarte emocionalmente e incluso hacerte cuestionar tu llamado a ayudar. Sin embargo, es importante recordar que Dios recompensa el corazón generoso y que nuestra ayuda debe hacerse como si fuera para el Señor, según Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pero es esencial establecer límites cuando ayudamos a alguien que nunca demuestra gratitud. Corremos el riesgo de alimentar un ciclo de dependencia y de insensibilidad. La ingratitud no solo desanima a quien ayuda,
sino que también impide que quien recibe crezca espiritualmente. La falta de gratitud es un síntoma de un corazón que aún no ha comprendido completamente la gracia de Dios. Por eso, en lugar de seguir apoyando el comportamiento ingrato, podemos animar a esa persona a reflexionar sobre su actitud y buscar una conexión más profunda con Dios. Una forma práctica de manejar la ingratitud es ofrecer ayuda acompañada de orientación espiritual. Si alguien muestra repetidamente ingratitud, podemos sugerir momentos de oración o lectura bíblica juntos, dirigiendo a esa persona hacia pasajes como el Salmo 100, que nos invita a entrar en la presencia de Dios con acción de gracias. Estos momentos pueden ayudar a cultivar un corazón más agradecido tanto con Dios como con los demás. Además, el ejemplo personal es una herramienta poderosa. Al mostrar gratitud en nuestras palabras y acciones, incluso en situaciones difíciles, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Jesús es nuestro mayor ejemplo de esto. A pesar del rechazo y la ingratitud, Él permaneció fiel a su misión y continuó ofreciendo gracia y amor. Seguir su ejemplo es esencial cuando tratamos con personas ingratas. También es importante recordar que la ingratitud a menudo es una consecuencia de un dolor o trauma no resuelto que alguien ha sufrido. Una persona que ha sido descuidada o maltratada en el pasado puede tener dificultad para reconocer la bondad o demostrar gratitud. Por eso, la paciencia y la compasión son fundamentales. Oremos por estas personas, pidiendo a Dios que sane sus heridas y transforme sus corazones. Esto es una forma poderosa de ayudarlas. Por otro lado, hay momentos en los que es necesario asumir una postura firme, como Jesús lo hizo al reprender la falta de fe de sus discípulos. A veces debemos enfrentar la ingratitud con amor, pero de manera clara. Esto no significa abandonar a la persona, sino mostrar que la gratitud es un principio que agrada a Dios y que beneficia a todos. El ingrato debe aprender que la gratitud es una forma de honrar a Dios. Cuando reconocemos las bendiciones recibidas, abrimos nuestros corazones para nuevas manifestaciones de la gracia divina. En Malaquías 3:10, Dios promete derramar bendiciones sobre aquellos que le son fieles. Incluso una persona que aprende a ser agradecida se vuelve más receptiva a las futuras bendiciones. Finalmente, al manejar la ingratitud, debemos recordar que nuestro papel es plantar semillas. No siempre veremos los frutos de inmediato, pero cuando ayudamos con un corazón puro y señalamos a Dios, confiamos en que Él se encargará del crecimiento. Por eso, seguimos firmes, sabiendo que nuestro trabajo para el Señor nunca es en vano. 1 Corintios 15:58. La cuarta persona, el pervertido y el pecador. El Salmo 1 nos ofrece una orientación preciosa. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este versículo enfatiza que debemos tener cuidado con las personas que eligen caminar deliberadamente en oposición a la voluntad de Dios. No se trata de juzgar o despreciar, sino de reconocer que apoyar o justificar el comportamiento pecaminoso puede llevarnos a compartir las consecuencias de esas acciones. Cuando pensamos en personas malas o que viven en pecado sin arrepentimiento, debemos recordar que todos somos pecadores, pero la diferencia está en el arrepentimiento. En 1 Juan 1:9 leemos que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, hay quienes, incluso frente a la verdad, persisten en sus caminos erróneos, despreciando la corrección. Ayudar a alguien que rechaza el arrepentimiento puede significar volverse cómplice de su pecado, una posición que debemos evitar.
Imagina, por ejemplo, a alguien que elige vivir deshonestamente, hiriendo intencionalmente a los demás. Al ocultar nuestras acciones o al proporcionar apoyo incondicional, contribuimos a la perpetuación del mal. En Ezequiel 3, 18, 19, Dios nos alerta sobre la responsabilidad de advertir al pecador. Si yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le hablares para que se apartare del camino, él morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Este versículo nos recuerda que debemos hablar la verdad con amor, pero también con firmeza. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Jesús. Él amaba a los pecadores, pero nunca aprobó sus pecados. Cuando la mujer adúltera fue traída ante él, Juan 8, 1, 11, Jesús la perdonó, pero le dijo, «Vete y no peques más». Este equilibrio entre gracia y verdad debe guiar nuestra postura. Podemos amar a las personas y orar por ellas, pero no podemos apoyar un comportamiento que deshonra a Dios y causa daño a los demás. Ayudar a una persona mala también puede interferir en los planes de Dios para su vida. Muchas veces, Dios permite que una persona enfrente las consecuencias de sus acciones como parte del proceso de arrepentimiento y transformación. Al tratar de salvar a alguien sin considerar la voluntad divina, podemos retrasar o impedir este proceso, como se menciona en Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso, es esencial buscar discernimiento en oración antes de intervenir en la vida de alguien que vive en pecado. Pregunta a Dios si su voluntad es que ayudes directamente o si es mejor orar a la distancia, permitiendo que Él actúe en el corazón de esa persona. Muchas veces, nuestra ayuda puede ser una poderosa intercesión, poniendo la situación en las manos del Señor. También es importante recordar que la convivencia con los perversos puede influenciarnos negativamente. En 1 Corintios 15:33, Pablo advierte que las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Al rodearnos de personas que desprecian los valores bíblicos, corremos el riesgo de absorber sus actitudes y alejarnos de la verdad. Por eso, es fundamental establecer límites saludables, pero sin perder de vista el poder transformador del Evangelio. Incluso aquellos que parecen estar más distantes de Dios pueden ser alcanzados por su gracia. Pensemos en el apóstol Pablo, que anteriormente perseguía a los cristianos, pero llegó a ser uno de los mayores defensores de la fe. Esto nos anima a nunca dejar de orar por aquellos que viven en pecado, confiando en que Dios puede cambiar hasta el corazón más endurecido. Al tratar con personas malas, la sabiduría es nuestra aliada. Preguntémonos, ¿esta ayuda glorifica a Dios? ¿Realmente estoy contribuyendo a la redención de esta persona o simplemente estoy facilitando sus errores? Esta reflexión nos mantiene alineados con los designios divinos y nos impide actuar impulsivamente. Finalmente, recordemos que Dios es justo y misericordioso. Nuestro papel no es condenar, sino señalar el camino hacia la sanación. Como Jesús nos enseñó a ser luz en la oscuridad, sin permitir que las tinieblas nos consuman. Al mantenernos firmes en la palabra, podemos ser instrumentos de transformación en la vida de aquellos que lo necesiten, sin comprometer nuestra fe ni integridad. La quinta persona, el insensato. La insensatez es una característica que aparece muchas veces en las Escrituras como un comportamiento a evitar. En Proverbios 26:11 encontramos una imagen fuerte. Como el perro vuelve a su vómito, así el insensato repite su locura. Este versículo destaca la tendencia de los necios a cometer los mismos errores una y otra vez, ignorando los consejos y las advertencias sobre las consecuencias de sus decisiones.
Ayudar a una persona de manera indiscriminada puede significar un desperdicio de recursos e incluso el reforzamiento de un comportamiento que la mantiene atrapada en un ciclo de fracasos. El insensato actúa sin pensar en las implicaciones de sus decisiones. Se niega a escuchar consejos, cree que siempre sabe lo que es mejor e ignora las señales de advertencia. Por ejemplo, alguien que, a pesar de haber recibido ayuda financiera en varias ocasiones, insiste en gastar más de lo que puede permitirse. Este patrón no solo revela falta de prudencia, sino también una resistencia a aprender de sus propios errores. En Proverbios 12:15 se dice: «El camino del insensato le parece recto a sus ojos, pero el sabio escucha el consejo». Ayudar a un insensato puede parecer un acto de compasión, pero a menudo se convierte en una trampa. Al intentar salvarlo de sus elecciones, corremos el riesgo de involucrarnos en situaciones que pueden perjudicarnos espiritualmente, emocionalmente y hasta financieramente. En Mateo 7:6, Jesús nos instruye a no dar lo sagrado a los perros ni echar nuestras perlas a los cerdos, para que no las pisoteen con sus pies y se vuelvan contra nosotros. Este aviso nos enseña a tener discernimiento sobre cuándo y cómo ofrecer ayuda. Más que nada, los insensatos a menudo no reconocen el valor de la ayuda que reciben, tratándola como algo garantizado o desechable, sin percatarse del esfuerzo y la intención que hay detrás. Imagina a un amigo que constantemente pide consejos, pero nunca los pone en práctica. Este comportamiento no solo frustra a quienes intentan ayudar, sino que también revela una falta de compromiso con su propia transformación. La Biblia nos anima a buscar sabiduría en lugar de seguir el camino de la insensatez. En Santiago 1:5 se nos promete: «Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada». Esta promesa nos recuerda que la sabiduría es un don de Dios, y debemos fomentar su crecimiento tanto en nuestras vidas como en las vidas de los que nos rodean. Al tratar con personas insensatas, la mejor forma de ayudarlas es tal vez guiarlas hacia la fuente de la verdadera sabiduría: Dios. Un enfoque práctico al tratar con personas insensatas puede ser usar ejemplos de la vida real y pasajes bíblicos para ilustrar las consecuencias de sus decisiones, como la historia del hijo pródigo en Lucas 15:13-32. Un testimonio poderoso de cómo la negligencia puede llevar a la ruina, el arrepentimiento como camino hacia la restauración. El joven derrochó toda su herencia de manera irresponsable, pero fue en el momento en que reconoció su error y regresó a su padre que encontró la redención. Esta historia puede ser compartida como un testimonio que anime a quienes se encuentran en una situación similar a buscar el cambio. Sin embargo, es fundamental establecer límites al ayudar a una persona que actúa de manera imprudente. No podemos permitir que la falta de sabiduría de alguien nos arrastre al caos. A veces, ofrecer consejos o orar por la persona es más efectivo que intervenir directamente. Debemos confiar en que Dios está obrando en la vida de esa persona y que las consecuencias de sus actos a veces son necesarias para su aprendizaje y crecimiento. Un aspecto clave es mantenerse firme en la oración, pidiendo a Dios que ilumine el corazón y la mente de aquellos que aún no creen. La intercesión por ellos es una herramienta poderosa. También podemos orar por sabiduría para saber cómo manejar estas situaciones, pidiendo que el Señor nos guíe en nuestras decisiones y nos ayude a discernir cuándo es el momento adecuado para actuar o si debemos esperar pacientemente. La necedad no es una condición permanente. Como cualquier otro comportamiento, puede ser transformada por la gracia de Dios. Nuestro rol es sembrar semillas de verdad y amor,
confiando en que el Espíritu Santo realizará la obra de transformación. En Gálatas 6:9 se nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque cosecharemos en su debido tiempo si no nos rendimos. Por lo tanto, al tratar con alguien que actúa de manera imprudente, es importante equilibrar la compasión con el discernimiento. No es nuestra tarea cambiar el corazón de las personas, sino ser instrumentos de Dios, mostrando el camino hacia la sabiduría y la salvación. 2. El deshonesto, un corazón manipulado por la mentira. La deshonestidad y la manipulación son conductas que desagradan profundamente a Dios. En Proverbios 12:22 se nos enseña que los labios mentirosos son una abominación para el Señor, pero los que obran con verdad le agradan. Esta verdad bíblica nos muestra que no hay espacio para la mentira ni el engaño en el carácter de un discípulo de Cristo. Cuando ayudamos a alguien que actúa de forma deshonesta o manipuladora, corremos el riesgo de ser cómplices de su comportamiento, permitiendo que continúe. A menudo, estas personas distorsionan la verdad para su propio beneficio, presentándose como víctimas incluso cuando son las causantes de sus problemas. Imagina a alguien que constantemente manipula a otros con rabia para obtener ayuda financiera o emocional, aprovechándose de la buena voluntad ajena. Este tipo de actitud no solo perjudica a quienes ofrecen su ayuda, sino que también aleja al manipulador de la responsabilidad por sus acciones. En Jeremías 17:9 leemos que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ayudar a una persona deshonesta requiere discernimiento y sabiduría. Esto no significa ignorar sus necesidades, sino evitar apoyar comportamientos que deshonren a Dios. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir con integridad, lo que incluye no tolerar mentiras o engaños. En Efesios 4:25, Pablo nos exhorta a dejar la mentira y hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 3. Confrontar con amor. Confrontar a una persona deshonesta con la verdad puede ser una de las maneras más amorosas de ayudar, aunque es cierto que puede causar incomodidad. La verdad es esencial para la transformación. Un ejemplo claro de esto es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4:1-26. Jesús reveló que ella había tenido 5 maridos, pero no solo expuso la verdad, sino que también le ofreció una oportunidad de redención. Este equilibrio entre confrontación y gracia debe guiar nuestras interacciones con personas que viven en la deshonestidad. Otra forma práctica de ayudar es establecer límites claros cuando se trata con manipuladores. Esto podría significar rechazar participar en actividades que van en contra de nuestros valores o cuando detectamos que nuestra ayuda está siendo usada para perpetuar comportamientos destructivos. Recuerda que decir no con amor también es una forma de decir sí a la voluntad de Dios en la vida de esa persona. La oración es esencial en estos casos. Pide a Dios sabiduría para discernir las intenciones de los demás y la fortaleza para actuar con integridad. Santiago 1:5 nos recuerda: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Orar por el corazón del deshonesto para que sea tocado por la verdad y el arrepentimiento es una forma poderosa de intercesión. El manipulador a menudo justifica sus acciones, diciendo que no tuvo otra opción o que simplemente está tratando de sobrevivir. Sin embargo, la Biblia nos enseña que confiar en Dios es el camino hacia la provisión y la verdadera paz. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Esta promesa nos recuerda que no necesitamos recurrir al engaño cuando confiamos plenamente en el Señor. También es crucial recordar que la deshonestidad tiene consecuencias tanto espirituales como prácticas. Quien engaña a otros siembra desconfianza y destrucción en sus relaciones. En Gálatas 6:7, Pablo advierte: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará». Nuestro rol es ayudar a la persona a ver sus errores, guiándola hacia un camino de integridad y fe. Finalmente, debemos ser un ejemplo vivo de honestidad y transparencia. Al vivir conforme a los principios de Dios, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Como está escrito en Mateo 5:16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Nuestro testimonio es quizás la herramienta más poderosa para alcanzar el corazón de una persona deshonesta. Ayudar a una persona deshonesta o manipuladora requiere valentía, oración y discernimiento. No se trata de rechazarla, sino de actuar con sabiduría y amor, siempre buscando la verdad y glorificando a Dios en nuestras acciones. 3. El impenitente, un corazón cerrado a la gracia. El corazón impenitente es una barrera entre el individuo y la gracia de Dios. En Proverbios 28:13 se escribe: «El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Este versículo nos recuerda que el arrepentimiento no solo es una condición para la reconciliación con Dios, sino también el camino hacia la verdadera transformación. Cuando ayudamos a alguien que se niega a reconocer sus errores, podemos, sin querer, impedir la acción de Dios en su vida. La persona impenitente generalmente actúa como si sus pecados no tuvieran consecuencias, ignorando la necesidad de cambio. Imagina a alguien que comete los mismos errores repetidamente, perjudicando a los demás y nunca asumiendo la culpa. Este comportamiento refleja una resistencia a la corrección divina, un alejamiento de la humildad que exige el arrepentimiento. En Romanos 2:5, Pablo escribe: «Pero por tu dureza y tu corazón impenitente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios». Al tratar con personas impenitentes, es crucial entender que el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo que no podemos forzar. Sin embargo, podemos orar para que Dios toque su corazón. En 2 Corintios 7:10 leemos: «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no causa pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte». Esta distinción nos ayuda a entender que el verdadero arrepentimiento es más que solo remordimiento. Es una transformación que comienza en el corazón. A menudo, la mejor manera de ayudar a alguien impenitente es con firmeza y amor. Esto puede significar confrontar a la persona con la verdad, como hizo el profeta Natán al reprender al rey David por su pecado con Betsabé en 2 Samuel 12:1-14. Natán usó sabiduría y compasión para exponer el error de David, llevándolo al arrepentimiento. De manera similar, debemos hablar la verdad en amor, buscando siempre la restauración y no la condena. Ayudar a alguien que se niega a arrepentirse también requiere establecer límites claros. No podemos permitir que su comportamiento afecte negativamente nuestra vida o nuestra fe. En Mateo 18:15-17, Jesús nos da un modelo para tratar con el pecado en las relaciones, confrontarlo en primer lugar de manera individual, luego con testigos, y si es necesario, alejarse de la persona. Este modelo nos enseña a actuar con gracia, pero también con responsabilidad. Es importante recordar que el arrepentimiento es un acto de humildad y obediencia de una persona que se niega a arrepentirse. En esencia,
Esta persona resiste a la autoridad de Dios y esta resistencia bloquea las bendiciones y el crecimiento espiritual. En Santiago 4:10 se nos exhorta: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este versículo refuerza la necesidad de someternos al Señor como el camino hacia la restauración. La oración de restauración es esencial cuando se trata de los impenitentes. Debemos pedir a Dios que derribe las barreras del orgullo y la obstinación, permitiendo que la persona experimente el poder transformador del arrepentimiento. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta promesa nos alienta a creer que Dios puede alcanzar incluso los corazones más endurecidos. Además, debemos ser ejemplos de arrepentimiento en nuestras propias vidas. Cuando reconocemos y confesamos nuestros errores, mostramos que el arrepentimiento no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y fe, como se dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nuestro testimonio puede inspirar a otros a seguir el mismo camino. Finalmente, nunca debemos dejar de orar e interceder por el impenitente. Debemos ser pacientes, porque Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento lo más pronto posible. Esto lo vemos en 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos creen, sino que tiene paciencia con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayudar al impenitente es un llamado a la paciencia, la oración y la dependencia total de Dios. Nuestro rol es ser instrumentos de su gracia, mostrando el camino hacia la salvación, pero confiando en el Espíritu Santo para transformar el corazón. Hemos llegado al final, pero ahora es con ustedes. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación en la que ayudar a alguien afectó su vida espiritual o emocional? Compartan su experiencia en los comentarios, porque su historia puede inspirar y ayudar a otras personas. Y si aún no se han suscrito al canal, aprovechen este momento para hacerlo y activar las notificaciones. Esto es fundamental para no perder el próximo contenido transformador que fortalecerá su fe y los guiará en su caminar con Dios. No dejen de ver el siguiente video que aparecerá en la pantalla. Profundizará aún más su comprensión sobre cómo vivir una fe con sabiduría y discernimiento. Dios bendiga su vida.